La lámpara de aceite temblaba como si también tuviera miedo. Era de noche, en una vieja misión de piedra perdida en el norte de México, donde el viento se cuela por las grietas y hace cantar a las vigas. En el suelo, entre losas frías, un hombre con cartucheras cruzadas intentó levantar el rifle, y no alcanzó. Cayó de lado, con la boca abierta, como si quisiera gritarle algo a Dios y no le saliera aire. La sangre se extendió despacio, negra en la penumbra, y con él se acabó todo un destacamento. En menos de 3 meses, un solo hombre borró a un grupo entero de cazadores armados. No una emboscada grande, no una batalla con refuerzos. Uno, solo. ¿Cómo se caza a quienes viven de cazar, cuando ellos tienen caballos, carabinas 30-30 y permiso para matar? ¿Y tú no tienes más que la sierra y tu rabia? Lo sé porque no es un corrido. No es una historia que alguien inventó en una cantina para vender mezcal. Esto aparece en papeles, en una carpeta manchada de polvo y sellos, perdida entre telegramas de la Comandancia de Ferrocarriles y reportes del juzgado militar de un distrito que ya ni existe como entonces. Hojas con tinta corrida, firmas nerviosas y una frase repetida como una maldición. Desaparecido en la sierra. Un cabo desaparecido en la sierra. Un sargento desaparecido en la sierra. Un arriero visto de noche. O eso juró un guardagujas. Y al final, el último hombre cayendo dentro de una misión que ellos mismos habían convertido en fortín. Pero para entender por qué esa misión terminó oliendo a pólvora y a cera, hay que volver atrás. A los años en que México era un mapa que se rompía y se pegaba cada semana. 1914, 1915. En el norte, la revolución no era una bandera bonita. Era hambre. Era trenes detenidos por hombres con sombrero ancho y rifles viejos. Era la palabra requisición, usada como excusa para llevarse maíz, mulas, mujeres, lo que fuera. Un día mandaba un jefe con credenciales constitucionalistas. Al siguiente, un caudillo local juraba lealtad a otro nombre y colgaba a los que ayer aplaudían. En esa tierra, la ley era el que tuviera más parque, y en medio de ese caos, apareció un hombre que decía traer orden. Se llamaba Capitán Evaristo Ledesma. En los papeles lo describen como encargado de pacificación. En los pueblos lo nombraban de otra forma, en voz baja, mirando al suelo, el capitán de la horca. Ledesma no era un general famoso ni un héroe de fotografía. Era peor, era cercano, cotidiano, el tipo de violencia que te puede tocar la puerta al amanecer. Tenía un destacamento pequeño, móvil, de esos que no se quedan mucho en un lugar. Llegaban, preguntaban, golpeaban, cobraban contribuciones, y si alguien se quejaba, dejaban un cuerpo colgando del mezquite para que el resto aprendiera. Y Ledesma no trabajaba solo. Tenía informantes, hombres del mismo polvo, vecinos que conocían nombres, parentescos, rencores, gente que señalaba con el dedo para salvarse un día más. Ahora imagina a alguien que no cuenta para nadie en esa guerra, alguien que no firma manifiestos, que no sale en retratos, que no tiene uniforme, un arriero. Se llamaba Tomás Yáñez, aunque en el mercado de Santa Rosalía lo conocían como el Tomás del Arroyo Seco, porque su campamento quedaba cerca de un cauce que solo llevaba agua cuando el cielo se acordaba. Tenía 20 y tantos, manos duras, uñas siempre con tierra, y esa manera de caminar de quien mide el suelo sin mirarlo. Domaba mulas, guiaba recuas por cañones donde un forastero se rompe el tobillo en 10 pasos. Sabía dónde hay sombra a mediodía, dónde se esconde el agua bajo las piedras, cómo leer una huella vieja y distinguir si un hombre iba cansado o si iba huyendo. Su familia era de esas que cargan desprecio desde antes de nacer. Sangre indígena mezclada con comerciantes errantes, gente a la que en los pueblos les decían los de afuera, aunque hubieran vivido ahí toda la vida. No tenían tierras grandes, tenían lo justo, un jacal bien amarrado contra el viento, un fogón que olía a frijol y chile seco, 2 mulas buenas y una yegua flaca que Tomás cuidaba como si fuera oro. Y tenían algo más valioso, rutina, pequeña paz. Los jueves bajaban a la estación cuando el tren de carga se dignaba pasar. Tomás cambiaba cuero y sal por harina. Su madre, Jacinta, llevaba un rebozo oscuro y hablaba poco, pero sus ojos lo veían todo. Su padre, Hilario, era de esos hombres que no levantan la voz, pero cuando la levantan, el cuarto se queda quieto. Y estaba Luz, la mujer de Tomás, con un niño todavía pequeño que se dormía con el sonido de las pezuñas. No eran revolucionarios, no eran bandidos, eran invisibles, hasta que la invisibilidad se volvió sospechosa, porque en esos meses,
Cualquier cosa podía ser ayuda al enemigo, darle agua a un herido, venderle maíz a un desconocido, no denunciar a tiempo. Y en los reportes del ferrocarril aparece una nota curiosa, escrita por un telegrafista con letra apretada. Se rumora que en el Arroyo Seco esconden gente, posible enlace con los de la sierra. ¿Gente? ¿Quién? ¿Cuántos? Nadie lo sabía. O alguien sí lo sabía y quería que Ledesma mirara hacia allá. Aquí viene el primer giro, el que en los papeles no se dice, pero se siente. Tomás no escondía soldados, no guardaba armas. Lo que escondía era otra cosa, algo que en tiempos de guerra vale igual que un rifle, un camino, un paso estrecho entre dos paredes de roca, una garganta de la sierra que solo los arrieros viejos conocían. Por ahí se podía cruzar sin que te viera nadie, lejos de la vía del tren, lejos de los retenes. Tomás lo usaba para evitar asaltos, para mover su recua sin pagar impuestos a cada grupo armado que aparecía. Y eso, para un capitán como Ledesma, era imperdonable. Un hombre que se mueve sin pedir permiso. En el mundo de Ledesma, quien no se somete, conspira. Los días antes del desastre, Tomás notó señales. No eran fantasmas ni presentimientos mágicos, eran detalles de oficio. Un silencio raro en el camino. Un buitre demasiado bajo. Huellas de herradura nuevas donde no deberían estar. Y una tarde, en la estación, el guardagujas le evitó la mirada y le dijo una frase que parecía casual, pero no lo era. No te tardes en el monte, Tomás. Andan preguntando por arrieros. ¿Quién preguntaba? ¿Para qué? Tomás sonrió como si no le importara. Cargó su costal de harina y se fue. Pero esa noche no durmió igual. Se quedó escuchando el viento, y entre el viento, juraría que escuchó algo más. Un golpe seco, lejano, como madera contra piedra, como una culata tocando una puerta. Al amanecer, el cielo estaba pálido, y el arroyo seco parecía una cicatriz. Luz calentaba tortillas. El niño jugaba con una cuerda. Jacinta acomodaba el agua en cántaros como si el día fuera a ser normal. Entonces llegaron los cascos. Primero uno, luego muchos, como si la tierra se hubiera llenado de latidos. Una nube de polvo se levantó por el camino, y dentro del polvo venían hombres armados, algunos con sombrero, otros con gorras sucias, todos con la misma mirada, la de quien ya decidió lo que va a hacer. Al frente, un caballo oscuro, y sobre el caballo, el capitán Evaristo Ledesma, con la cara quieta, como si la compasión fuera un lujo que no se permite. Tomás salió del jacal con las manos visibles, sin rifle, no porque fuera cobarde, sino porque sabía una regla vieja. Cuando llegan así, cualquier movimiento es una excusa. Ledesma no saludó, no preguntó por el niño, no miró a Luz, miró alrededor, midiendo el campamento como quien revisa una bodega antes de vaciarla, y entonces habló, fuerte, para que todos escucharan, incluso los que se escondían detrás de las piedras. Dicen que aquí se ayuda a los enemigos. ¿Quién lo dijo? ¿Un vecino? ¿Un rival del mercado? ¿Alguien que quería una de sus mulas? ¿O alguien que quería que el capitán se equivocara de puerta? Tomás tragó saliva. Hilario dio un paso, apenas uno, y Ledesma levantó la mano. Sus hombres ya estaban bajando de los caballos, abriendo un círculo, cerrándolo con calma, como si lo hubieran ensayado. Y en ese instante, antes de que se disparara un solo tiro, Tomás entendió algo que lo heló por dentro. No venían a investigar. Venían a dar un ejemplo. El polvo se asentó. El sol asomó apenas por la sierra. Y el campamento del arroyo seco quedó rodeado, sin salida visible. ¿De verdad alguien creyó que Tomás escondía armas? ¿O solo necesitaban un pretexto para robar y colgar a alguien más? Ledesma hizo una seña, y uno de sus hombres sacó un papel doblado, como si fuera una sentencia. Tomás miró a Luz. Luz apretó al niño contra su pecho. Y justo cuando el capitán abrió la boca para leer, el viento cambió, y el sonido de la misión lejana, esa misión de piedra que años después sería una tumba, pareció llegar desde la sierra como un aviso, porque lo que iba a pasar esa mañana no iba a terminar ahí, iba a empezar ahí. El amanecer no trajo luz, trajo una lista. El papel crujió cuando el hombre de Ledesma lo desdobló, y ese sonido, tan pequeño, se oyó más fuerte que los cascos, más fuerte que el viento. Los del destacamento formaron un semicírculo con la calma de quien ya hizo esto antes. Algunos ni miraban a la cara,
Miraban a las manos, a los bolsillos, a las mulas, a lo que se podían llevar. Tomás sintió la garganta seca. No por falta de agua, sino por esa certeza que llega sin pedir permiso. Aquí no importa lo que digas. Aquí importa lo que el capitán necesita que sea verdad. Ledesma se aclaró la voz como si fuera a dar misa. Tenía la barba de 2 días y los ojos limpios, fríos, de hombre que duerme bien. Señaló con la barbilla a Hilario, luego a Jacinta, luego a Luz, como si los estuviera contando. Por orden de la pacificación del distrito, por sospecha de auxilio a gavillas, por ocultamiento de paso y tránsito clandestino. Ahí, en esa frase, Tomás entendió el verdadero delito. No era ayudar a los enemigos, era moverse sin pagar. Era conocer la sierra mejor que ellos, era tener un camino que no estaba en sus manos. ¿Y quién les había dicho lo del paso? ¿Quién sabía el nombre del arroyo seco y la hora en que el campamento estaba más vulnerable? Ledesma levantó el papel un poco más, para que todos lo vieran, como si el papel fuera un escudo. Se confiscan animales, víveres y aperos. Se detiene a los varones para interrogatorio. Se aplica castigo ejemplar si hay resistencia. Castigo ejemplar. Esa era la palabra que en los pueblos se traducía en humo. Hilario apretó la mandíbula. No era un hombre de gritos. Era un hombre de decisiones. Dio otro paso, lento, con las palmas abiertas, y dijo algo que Tomás nunca olvidaría porque sonó como una despedida. «Capitán, aquí hay un niño». Ledesma ni parpadeó. Hizo una seña con 2 dedos, como quien espanta una mosca, y entonces todo se volvió rápido y sucio. 2 soldados se fueron directo a las mulas. Uno jaló de la rienda y la mula se resistió, pateó, relinchó. El hombre le pegó con la culata. Otro se metió al jacal y empezó a sacar lo poco que había: el costal de harina, el comal, una cobija, una bolsa con frijol. No buscaban armas, buscaban humillar, que quedara claro quién manda incluso sobre lo mínimo. Luz retrocedió con el niño pegado al pecho. Jacinta quiso ponerse delante, como si su cuerpo pudiera ser pared. Un soldado la empujó y Jacinta cayó de rodillas en la tierra, el rebozo manchado de polvo. Tomás dio un paso hacia ella, instintivo, y ahí fue cuando el primer golpe lo alcanzó. No un tiro, un culatazo en la sien que le hizo ver chispas. Cayó de lado, con la boca llena de tierra, y escuchó, como desde el fondo de un pozo, la voz de Ledesma. «Levántalo, que vea». Lo levantaron de la camisa, lo pusieron de rodillas. Tomás intentó enfocar. Vio botas, vio espuelas, vio el cañón de una carabina 30-30 apuntando al suelo, como si todavía no fuera necesario apuntar a nadie. Ledesma caminó despacio hasta quedar frente a Hilario. Se inclinó apenas, como si le fuera a contar un secreto. «Dime el paso». Hilario no respondió. No por valentía de corrido, por terquedad de padre. Por esa última cosa que un hombre puede decidir cuando ya le quitaron todo lo demás, ¿qué palabra no va a decir? Ledesma suspiró, casi aburrido. Se enderezó y miró a Tomás. Entonces lo dirá el hijo. Tomás sintió que el mundo se le iba a partir. Quiso hablar, quiso decir cualquier cosa, inventar un paso falso, ofrecerse él, ofrecer las mulas, ofrecer la vida. Pero la lengua no le obedecía, y en ese segundo, el niño empezó a llorar, un llanto agudo, desesperado, como si el cuerpo supiera antes que la mente. Ledesma hizo otra seña. El primer disparo no fue al aire, fue a Hilario. El sonido rebotó en las piedras del arroyo seco, y volvió como eco, como si la sierra lo repitiera para que no hubiera duda. Hilario se dobló, no cayó de inmediato. Se quedó un instante de pie, como si todavía estuviera decidiendo si se permite caer. Luego se desplomó de lado, y su sombrero rodó hasta detenerse junto a una piedra blanca. Jacinta gritó el nombre de su marido, pero el grito se le quebró a la mitad. Un soldado la agarró del brazo y la arrastró hacia el mezquite más cercano. Tomás vio la cuerda. Vio cómo la cuerda ya estaba lista, como si la hubieran traído pensando en ella desde el camino. ¿Eso era interrogatorio? ¿O era una obra ya ensayada? Luz intentó correr. No hacia el monte, sino hacia Tomás, como si juntarse fuera una forma de salvarse. Un hombre le cerró el paso. Ella giró, buscando una salida entre los caballos, y ahí se le cayó el rebozo del hombro, y el niño quedó expuesto, temblando. Tomás forcejeó. Le apretaron el cuello con el antebrazo. Alguien le dijo al oído, con voz de cantina: «Quédate quieto, arriero, no lo hagas peor».
¿Peor? ¿Qué podía ser peor que esto? Ledesma se acercó a Luz. No la tocó. Solo la miró como se mira una mercancía que no vale la pena. Luego miró al niño, y por primera vez su cara mostró algo parecido a fastidio. Los hijos crecen. Y entonces, como si estuviera resolviendo un problema logístico, ordenó: «Quemen el jacal». El fuego agarró rápido porque el techo era de palma seca. El humo subió recto al principio, luego el viento lo dobló hacia la sierra. Olía a maíz tostado, a tela, a vida volviéndose ceniza. Tomás vio a Jacinta colgando del mezquite, los pies buscando suelo que ya no estaba. Vio a Luz caer de rodillas, abrazando al niño como si pudiera esconderlo dentro de su pecho. Vio a un soldado arrancarle al niño de los brazos. Y ahí, por fin, Tomás gritó. No una palabra. Un sonido animal, roto, que no pedía ayuda porque ya no había a quien pedírsela. El disparo que lo alcanzó a él llegó después, como un remate de trámite. No le dieron al corazón, le dieron arriba, cerca de la oreja, donde el hueso es traicionero. Sintió un golpe seco, un calor que se expandía, y el mundo se inclinó. Cayó. Y mientras caía, alcanzó a ver algo que no encajaba. Un hombre del pueblo, a distancia, detrás de una roca, mirando. No era soldado, no llevaba cartucheras, llevaba sombrero de palma y una camisa clara. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Tomás, ese hombre bajó la mirada, como si ya hubiera cobrado. Luego todo se volvió negro. Cuando volvió, no volvió el día. Volvió la noche. El cielo estaba lleno de estrellas frías, y el arroyo seco era una franja más oscura entre piedras. El fuego ya se había comido el jacal, y solo quedaban brasas rojas, como ojos. El humo seguía ahí, pegado a la garganta. Tomás despertó boca arriba, con la cabeza latiéndole como si tuviera un martillo adentro. Intentó moverse, y el dolor le arrancó un gemido. Se tocó la sien. La mano salió mojada. Sangre. Pero estaba vivo. ¿Por qué no lo remataron? La respuesta llegó sola, cruel, porque para ellos ya estaba muerto. Porque un arriero sin familia, sin casa, sin mulas, en esa sierra, era un cadáver que todavía camina un rato. Se incorporó como pudo. El mundo giró. Se arrastró hasta donde había caído Hilario. Lo encontró por el sombrero. Tocó su pecho. Frío. Buscó a Luz con la mirada, desesperado, negándose a aceptar lo que ya sabía. La encontró cerca de las cenizas, de lado, como si se hubiera quedado dormida. Tenía la cara manchada de hollín. Tomás le tocó el cabello. No se movió. El niño no estaba. Y esa ausencia fue peor que un cuerpo. Porque un cuerpo te deja llorar. Una ausencia te deja imaginar. Tomás se quedó un rato sin respirar bien, como si el aire se hubiera vuelto vidrio. Luego, con manos temblorosas, empezó a cavar. No había pala. Había uñas. Había piedras. Había rabia. La tierra del arroyo seco era dura, llena de grava, y cada puñado le arrancaba piel. Pero siguió. Enterró a Hilario primero. Luego a Luz. A Jacinta la bajó del mezquite con cuidado, como si todavía pudiera hacerle daño. La cuerda le había marcado el cuello. Tomás la envolvió en el rebozo y la puso en la tierra. No hubo rezos largos, no hubo sacerdote, solo el viento y el crujido de la grava. Cuando terminó, se quedó sentado frente a los montículos, con la espalda contra una piedra. Miró sus manos destrozadas. Y ahí, en ese silencio, se dio cuenta de algo que lo asustó más que el destacamento. No sentía prisa. No era la venganza caliente del momento. Era otra cosa. Una calma helada, como agua guardada bajo la roca. Despacio, se dijo, sin saber de dónde le salía esa palabra. Despacio, Tomás. Porque si corría detrás de ellos esa misma noche, lo iban a matar como se mata a un perro. Y él no quería morir. No todavía. Quería que ellos sintieran lo que era perder el suelo bajo los pies. Se vendó la cabeza con un pedazo de manta chamuscada. Buscó agua donde solo un arriero buscaría. Entre dos piedras, en una hendidura donde la humedad se junta aunque no llueva. Chupó barro, tragó despacio. Luego se levantó y caminó hacia la sierra, cojeando, sin mirar atrás. La primera noche durmió en una grieta estrecha, con el cuerpo pegado a la piedra para que el viento no le robara el calor. La segunda, encontró un nopal y comió tunas verdes que le dejaron la boca amarga. La tercera, vio desde lo alto una línea de luz en el valle.
Una fogata. El destacamento. No estaban lejos. No tenían prisa. Se sentían seguros. Tomás se arrastró hasta un punto donde podía ver sin ser visto. Y ahí empezó la otra parte de la historia, la que en los papeles aparece como una serie de incidentes, y en la sierra se volvió un susurro. Observó. Vio cómo se repartían el botín. Reconoció su comal, su cobija, incluso la cuerda que había sido de su padre, ahora amarrando un bulto cualquiera. Vio quién bebía más mezcal y se quedaba dormido con la boca abierta. Vio quién se alejaba a orinar siempre al mismo matorral. Vio quién se santiguaba antes de dormir, como si eso lo limpiara. Y vio algo más. El hombre del pueblo estaba con ellos, no como prisionero, como guía, como alguien que se sienta cerca del capitán. Así que no era un rumor, era un dedo señalando. Tomás apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula, pero no se movió. Esperó. La primera vez que mató, no fue una pelea, fue un silencio. Un soldado joven se levantó en la madrugada, tambaleándose, y se alejó del fuego con la hebilla del cinturón desabrochada. Se metió entre las sombras de unas rocas, creyendo que la noche lo escondía. No vio a Tomás porque Tomás no era una silueta. Era una ausencia de movimiento. Un hombre pegado al suelo, respirando por la nariz, contando los pasos. Cuando el soldado terminó y se dio la vuelta, Tomás ya estaba detrás. No hubo grito. Tomás le tapó la boca con una mano y con la otra le hundió una hoja corta, una navaja de arriero que había encontrado entre las cenizas. No fue limpio, no fue bonito, fue rápido. El cuerpo se aflojó como si le hubieran quitado los huesos. Tomás lo sostuvo un segundo, sintiendo el peso real de lo que acababa de hacer. Luego lo arrastró, metro a metro, hasta un borde donde la tierra se abría en un pequeño barranco. Lo empujó y escuchó el golpe abajo, apagado, como si la sierra se lo tragara. Regresó al mismo lugar donde había estado, y se quedó quieto hasta que el cielo empezó a aclarar. Al amanecer, en el campamento, alguien contó: «Falta uno». Buscaron alrededor, gritaron su nombre, revisaron entre las piedras, no encontraron nada. Y lo más importante, no se asustaron como deberían. Uno de ellos se rió y dijo: «Se fue con el botín, pinche desertor». Ledesma escupió al suelo: «Que se largue, menos bocas». Y ahí estuvo el primer error, el que en el expediente aparece como una nota seca. Posible deserción, sin rastro. Tomás, desde arriba, escuchó esa risa y sintió algo que no era alivio, era dirección. Si ellos creían que era deserción, no iban a cambiar nada, iban a seguir haciendo lo mismo, iban a seguir separándose, iban a seguir confiando en que la sierra era de ellos. Esa misma tarde, Tomás vio al segundo alejarse. No por necesidad, sino por soberbia. Un cabo que se fue solo hacia un ojo de agua, con un cántaro, silbando bajito. Tomás lo siguió a distancia, pisando donde pisa el venado, donde la grava no canta. El ojo de agua estaba escondido entre carrizos, una mancha verde en medio de lo seco. El cabo se agachó, metió las manos, bebió. Y cuando levantó la cara, Tomás ya estaba ahí. Esta vez no lo empujó al barranco. Esta vez lo metió en un pozo viejo. Una boca oscura tapada con ramas, de esas que los arrieros conocen porque ahí se pierde una mula si no tienes cuidado. Lo dejó caer y volvió a cubrir la entrada. 2 hombres. 2 silencios. Esa noche, en algún lugar, un telegrafista apretó las teclas con dedos nerviosos. En el archivo quedó una línea más, casi idéntica a la anterior, como si el papel también empezara a tener miedo. Segundo elemento, desaparecido en la sierra. Y antes de que el sol terminara de caer, llegó otra nota, escrita con tinta más corrida, como si la mano temblara. Tercero, no regresa. En el campamento, Ledesma dejó de sonreír. Caminó entre sus hombres, mirándolos uno por uno, como si buscara una grieta. «Ya basta», dijo, en voz baja, pero todos lo oyeron. «Aquí hay alguien». ¿Alguien quién? ¿Un grupo? ¿Un enemigo de otra facción? ¿Un arriero loco? Ledesma miró hacia la sierra, hacia las piedras que no responden, y por primera vez en mucho tiempo, el capitán de la horca sintió que el monte lo estaba mirando de vuelta. Y Tomás, oculto donde ni los sopilotes lo veían, se tocó la venda de la cabeza, apretó la navaja en el puño, y pensó en el niño que no había encontrado. ¿Estaría vivo? ¿Lo habrían vendido? ¿Lo tendrían como rehén en algún pueblo? La venganza ya había empezado. Pero la verdadera pregunta,
la que lo iba a empujar a cometer cosas peores, apenas se estaba formando en su garganta. Si el niño seguía respirando en algún lugar, ¿cuánto tiempo le quedaba antes de que Ledesma decidiera que también era un ejemplo? En la sierra, el miedo se mide en silencio, no en gritos, no en balazos, en ese momento en que un hombre abre la boca para decir una broma, y se acuerda de que aquí, si hablas, el monte te escucha. En ese momento en que una cantimplora choca contra una hebilla, y todos voltean como si hubiera sido un disparo. Eso dicen las notas del expediente. La tropa marcha sin conversación. Se reporta nerviosismo en animales. Como si el papel pudiera admitir que hasta los caballos empezaron a mirar hacia los matorrales. Ledesma cambió la rutina al tercer desaparecido. Ya no mandó a nadie solo. Ya no dejó que se alejaran a orinar sin pareja. Ordenó dormir con la lámpara de petróleo encendida, y puso 2 centinelas donde antes ponía 1. Pero la sierra no se conquista con órdenes. La sierra se aprende, o te cobra. Tomás lo vio desde arriba, con la boca seca y la cabeza aún zumbándole por la herida. Los observó moverse como un animal herido, más juntos, más torpes, más desconfiados. Y en esa desconfianza había una grieta. Porque cuando un destacamento empieza a tener miedo, no le teme al enemigo, le teme al de al lado. La primera escalada llegó donde siempre llega en el norte, en el agua. A 2 horas del campamento había un aguaje pequeño, una mancha de carrizo y lodo que olía a hierro. Los arrieros lo conocían por una piedra partida en 2, como una boca abierta. Los soldados también lo conocían, porque en esa tierra el que no sabe dónde beber, se muere aunque tenga carabina. Ledesma mandó a 6 con cántaros y 2 mulas. Rápido y regresan. Y lo dijo con esa voz de quien cree que la velocidad es un amuleto. Tomás se adelantó por una vereda de cabras, sin tocar las piedras sueltas. Llegó antes. Se metió entre los carrizos, con el cuerpo pegado al suelo húmedo. Esperó escuchando el sonido más traicionero del desierto, el de alguien que cree que está a salvo. Los 6 llegaron hablando bajito, como si el susurro no contara. Uno se agachó y metió las manos. Otro se quitó el sombrero y se echó agua en la nuca. Las mulas resoplaron, agradecidas. ¿Y si Tomás disparaba? ¿Y si los mataba a todos ahí mismo? No, eso habría sido rápido. Y Tomás ya no era rápido, era paciente. Había encontrado, la noche anterior, una bolsa de sal y un frasco de medicina en el botín del destacamento. Polvo amargo para el estómago, de esos que venden en las estaciones del ferrocarril. Lo mezcló con una hierba que su madre usaba para dormir a los niños cuando lloraban demasiado. No era veneno de cuento, era algo peor, algo que parece accidente. Cuando el primer soldado llenó el cántaro, Tomás ya había dejado el polvo en el borde, donde el agua lo iba a llevar adentro sin que nadie lo viera. No necesitaba que murieran ahí, necesitaba que regresaran caminando, y que se cayeran después, lejos, sin explicación. Esa tarde, 2 empezaron a sudar frío. Uno vomitó detrás de una roca. El otro se sentó en el suelo, pálido, jurando que era el mezcal de anoche. Se rieron, nerviosos, porque reír era más fácil que aceptar lo obvio. Al anochecer, uno no se levantó. Se quedó con los ojos abiertos, mirando nada. El segundo deliró, pidió agua, pidió a su madre, y luego se quedó quieto como si alguien le hubiera apagado la vela por dentro. Ledesma los vio y no supo a quién golpear. ¿A quién le echas la culpa cuando la muerte no trae uniforme? En el expediente, la línea quedó limpia, casi insultante. 2 bajas por enfermedad súbita, se sospecha agua contaminada. Pero en el campamento, nadie volvió a beber sin mirar el fondo del cántaro como si ahí pudiera haber una cara. Tomás, desde su escondite, sintió una satisfacción que le duró poco, porque la imagen del niño seguía ahí, clavada como espina. Y cada vez que cerraba los ojos, veía el rebozo cayéndose del hombro de luz, y el vacío donde debió estar el cuerpo pequeño. ¿Lo habrían llevado a un pueblo? ¿A una hacienda? ¿A la estación? ¿Para subirlo a un tren como si fuera un costal? Esa pregunta lo empujó a acercarse más. Y entonces vino el método que no parecía método, el derrumbe. 2 días después, Ledesma decidió moverse hacia el cañón de la Víbora, un paso estrecho entre paredes de piedra, donde el viento suena como silbido. Ahí no nos rodean, dijo. Ahí los vemos venir. ¿Los vemos venir? ¿A quién? ¿A un fantasma? Tomás conocía ese cañón desde niño. Sabía dónde la roca está suelta,
donde la lluvia vieja dejó una cicatriz. Subió de noche, con las manos raspadas, cargando una cuerda y una cuña de hierro que había robado de una herrería abandonada. Trabajó sin prisa, como trabaja un hombre que ya no tiene mañana. Cuando el destacamento entró al cañón, el sol estaba alto y el calor hacía temblar el aire. Iban en fila, apretados, con las carabinas listas. Ledesma al frente, el guía del pueblo cerca, señalando con la mano como si el monte le perteneciera. Tomás esperó a que el centro de la fila quedara justo bajo la cornisa. Y soltó. No fue una explosión. Fue un rugido de piedra. Una luz seco, brutal, que bajó como si la sierra se hubiera cansado de ellos. Los hombres gritaron, sí, pero el grito se ahogó en polvo. Dos quedaron aplastados contra la pared. Uno cayó al suelo con la pierna torcida, chillando. Las mulas se desbocaron, arrastrando cántaros y costales. Ledesma salió del polvo con la cara gris, tosiendo, y por primera vez se le vio algo que no era rabia. Desconcierto. Porque contra una bala te cubres, contra el monte. ¿Qué haces? Esa noche, el destacamento no encendió fogata. Comieron frío. Nadie cantó. Nadie contó chistes. Y cuando uno de ellos se levantó para ir a hacer del cuerpo, el compañero lo siguió como si fueran niños asustados. Tomás los dejó ir. Los dejó volver. Quería que el miedo creciera como crece la sed. Despacio, inevitable. Pero Ledesma no era hombre de quedarse quieto. Si no podía cazar al que lo cazaba, iba a hacer lo que siempre hacen los que mandan: castigar a los que no pueden defenderse. Al día siguiente bajaron a un caserío de 3 calles, San Isidro del Llano, donde la gente vivía pegada a una capilla blanca y a una tienda que vendía frijol, velas y cartuchos sueltos. Llegaron con la bandera de su facción y con la excusa de siempre: requisición. Tomás lo siguió desde lejos, con el estómago apretado. Vio cómo sacaron a un viejo de su casa por el cuello. Vio cómo le arrancaron a una mujer el anillo de boda. Vio cómo colgaron a 2 hombres de un mezquite en la plaza, no porque supieran algo, sino para que los demás aprendieran a hablar. Si alguien ve al que nos está haciendo esto, lo dice, gritó Ledesma. Oh, arde el pueblo. Y el pueblo, con los ojos bajos, no dijo nada. No por cobardía, por cálculo. Porque en esos años, en el norte, hablar era firmar tu propia sentencia. Y porque, aunque nadie lo dijera en voz alta, muchos pensaban lo mismo. Si ese hombre de la sierra está matando a los de Ledesma, tal vez es mejor no estorbarle. Esa noche, Tomás se acercó a la orilla del pueblo y escuchó algo que le cambió el pulso. En la tienda, 2 soldados bebían mezcal malo, del que raspa la garganta. Uno dijo, riéndose: ¿y el chamaco? ¿El que agarramos en el arroyo? Tomás se quedó inmóvil, como si la piedra lo hubiera tragado. El capitán lo mandó con don Eusebio, el de la estación, respondió el otro, pa' que lo acomode. Tú sabes, un niño vale, y si no vale, pues no estorba. Don Eusebio, la estación, el ferrocarril. De pronto, la ausencia del niño tuvo dirección, y esa dirección era una línea de rieles que podía llevárselo lejos, a Torreón, a Chihuahua, a cualquier parte donde nadie preguntara de quién era ese pequeño. Tomás sintió que la venganza se le mezclaba con otra cosa: urgencia. Pero la urgencia era peligrosa. La urgencia mata al que caza. Aún así, esa misma madrugada hizo algo distinto, algo más atrevido. Esperó a que el guía del pueblo, el hombre de camisa clara y sombrero de palma, se separara del campamento para hablar con alguien detrás de la capilla. Tomás lo siguió como sombra. No para matarlo. Todavía no. El guía se agachó junto a una pared y sacó una bolsita de monedas. Se la entregó a un soldado. Soborno. Pago. Confirmación. Tomás no se acercó. En cambio, dejó una cosa en el suelo, justo donde el guía iba a pisar al regresar. Una hebilla de cinturón con iniciales raspadas, manchada de tierra roja. Era de uno de los desaparecidos. Tomás la había guardado desde el primer barranco. El guía la vio, se quedó helado, y la levantó con dedos temblorosos. Miró alrededor, como si el aire pudiera delatar a alguien. Y ahí Tomás entendió algo. Ese hombre no era valiente, era oportunista. Y los oportunistas, cuando sienten que el barco se hunde, empujan a otro para flotar. No pasó una hora antes de que el guía estuviera frente a Ledesma, hablando rápido, señalando a uno de los soldados, acusándolo de andar raro, de salirse de noche, de esconder cosas.
¿Un traidor dentro del destacamento? ¿De verdad? Ledesma, que ya estaba al borde, necesitaba creerlo. Porque creer que hay un traidor es más soportable que aceptar que un solo hombre te está desarmando la cabeza. Esa tarde, Ledesma golpeó a uno de los suyos hasta sacarle sangre de la nariz. Lo amarró a un poste. Lo interrogó como interrogaba a los campesinos. Y el destacamento miró sin intervenir, porque el miedo ya no distinguía entre nosotros y ellos. Tomás, desde la sombra de un corral, vio el efecto de su hebilla. No solo estaban muriendo, se estaban rompiendo. Y entonces llegó el golpe que los terminó de empujar hacia la madriguera. Un pequeño patrullaje salió al anochecer. 4 hombres, con la orden de revisar un tramo de camino hacia la estación. Iban tensos, pegados, mirando al monte. Ledesma creyó que así se evitaba el ataque. Tomás los dejó entrar en un arroyo estrecho, donde las paredes de piedra hacen que el sonido rebote. No disparó, no gritó. Usó lo que la sierra le daba: oscuridad y ángulos. El primero cayó con un lazo al cuello, jalado desde arriba. No se oyó más que un golpe seco. El segundo levantó la carabina, pero Tomás ya estaba detrás, y la navaja encontró el hueco bajo la oreja. El tercero intentó correr y resbaló en grava. Tomás lo alcanzó con una piedra lanzada con precisión de arriero, directo a la sien. El cuarto sí alcanzó a disparar, 2 tiros al aire, locos, y luego se quedó sin balas y sin valor. Tomás no lo remató ahí, lo dejó volver. Porque a veces, el mensaje más fuerte no es un cadáver. Es un sobreviviente que llega temblando, con los ojos desorbitados, diciendo: es uno solo, y está en todas partes. Cuando ese hombre regresó al pueblo, Ledesma ya no habló de desertores, ya no habló de agua mala, ya no habló de gavillas. Dijo una sola frase, seca, como orden final: nos vamos a la misión. La vieja misión de Santa Brígida estaba a mediodía de camino, pegada a una mina abandonada. Muros de piedra gruesa, una capilla sin campanas, un patio con naranjos secos. Ahí, años atrás, los curas escondían grano y plata cuando venían los bandidos. Ahora Ledesma quería esconderse de un arriero. Ahí no entra nadie, dijo, y por primera vez su voz sonó como si se estuviera convenciendo a sí mismo. Mandó traer costales, alambre, cajas de cartuchos. Tapió ventanas. Puso guardias dobles. Hizo de la casa de Dios una trinchera. Y mientras el destacamento se encerraba, Tomás lo siguió desde lejos, sintiendo que el aire cambiaba. Porque Santa Brígida no era cualquier lugar. Hilario le había hablado de esa misión cuando Tomás era niño. Le había dicho que debajo, cerca de la mina, había un respiradero viejo, una boca de piedra que los muchachos usaban para esconderse del sol. Un paso que no estaba en mapas. Un hueco que solo conocen los que crecieron ahí. Tomás se quedó en la ladera, mirando la silueta de la misión recortada contra el cielo rojo del atardecer. Vio las lámparas encenderse adentro, una por una, como ojos que no quieren cerrarse. Y pensó en el niño otra vez. Don Eusebio. La estación. El tren. Si Ledesma se atrincheraba, ¿era porque ya había mandado al niño lejos? ¿O porque lo tenía cerca, como seguro, como moneda? El viento bajó del cañón y trajo un olor a polvo y a aceite de lámpara. Tomás apretó la navaja, sintió el filo contra la piel, y se dijo en silencio lo mismo que se había dicho frente a las tumbas: despacio. Pero ahora el despacio tenía un límite. Porque si el niño estaba en manos de la estación, cada hora contaba. Y si estaba dentro de esos muros de piedra, entonces la misión no era una fortaleza, era una trampa. ¿Para quién? La noche se metió en la misión de Santa Brígida como se mete el frío en los huesos, sin pedir permiso. Adentro, los hombres de Ledesma no dormían, no podían. La lámpara de petróleo colgaba del techo y hacía sombras largas sobre los muros de piedra. En el altar, donde antes había velas y cantos, ahora había una caja de parque, una carabina 30-30 apoyada en una banca y un jarro de peltre con agua que nadie se atrevía a beber sin olerla primero. Ellos creían que estaban encerrando al diablo afuera, pero lo habían dejado entrar por debajo. Eso lo dice, casi con vergüenza, una nota en el expediente. Se refuerza el perímetro. Se sella el patio. Se ignora posible acceso subterráneo por obra antigua de mina. Como si el papel quisiera advertirles, tarde, lo que el monte ya sabía. Tomás llevaba 2 días sin acercarse demasiado.
2 días mirando la misión desde la ladera, contando pasos, escuchando rutinas, a qué hora cambiaban guardia, quién tosía, quién rezaba en voz baja aunque se burlara de los curas, quién se quedaba más tiempo junto al brocal del pozo, como si el pozo pudiera responderle. Y en esos 2 días, Tomás también hizo algo que no era matar. Bajó de noche hacia el camino del ferrocarril, hasta donde la sierra se abre y deja ver, a lo lejos, el brillo de una estación pequeña. 2 cuartos de adobe, un poste de telégrafo, un farol que parpadea con el viento. La estación de San Lorenzo, la de don Eusebio. No entró como entra un valiente. Entró como entra un arriero que sabe que la vida se pierde por un ruido tonto. Se pegó a las bardas, olió el aire, carbón, grasa, orines viejos. Escuchó el silbido lejano de una locomotora, como un animal grande respirando en la oscuridad. Y entonces lo vio, un niño, sentado en el suelo junto a la puerta del almacén, con una cobija áspera encima. No lloraba. Eso fue lo peor. Tenía la cara sucia, los ojos enormes, y en la muñeca, un hilo rojo. El hilo rojo que Luz le amarraba para que no se lo llevara el mal de ojo. Tomás sintió que se le aflojaban las rodillas. Ahí estaba, vivo, a unos kilómetros de la misión. No dentro, no en un tren todavía. ¿Y por qué no lo habían mandado? ¿Por qué tenerlo ahí, tan cerca, como si fuera un bulto? La respuesta llegó con una voz desde adentro del almacén. Ese chamaco no se mueve hasta que el capitán diga. Es garantía. Don Eusebio hablaba con alguien, nervioso. Si el de la sierra se aparece, pues se le enseña al niño. Y se negocia. Negociar. Con un padre que ya no tenía nada. Tomás no entró a cuchillo, no se lanzó, se obligó a respirar despacio, como cuando domaba un potro que podía matarte de una patada si te acelerabas. Esperó a que el hombre que cuidaba la puerta saliera a orinar detrás de los durmientes. Cuando salió, Tomás no lo mató. Le puso la mano en la boca y el filo en el cuello, apenas tocando piel. Si gritas, lo oye el telégrafo, le susurró, y el hombre se quedó tieso, porque en esos años todos creían que el telégrafo era una especie de oído del gobierno. Tomás le quitó las llaves, entró, tomó al niño en brazos. El niño olía a humo y a miedo viejo. Al principio se tensó, como animalito. Luego vio el hilo rojo, vio la cara de Tomás, y se le quebró algo por dentro. Papá, dijo, pero no como grito, como si no estuviera seguro de que esa palabra todavía existía. Tomás no respondió. Si hablaba, se deshacía. Solo le apretó la nuca con la palma, como lo hacía cuando era bebé, y lo envolvió mejor en la cobija. Salió por donde entró. Dejó al guardia vivo, amarrado con su propio cinturón, con la boca llena de tierra para que no hiciera ruido. Y antes de irse, hizo una cosa más. Arrancó del escritorio de don Eusebio un papel con sellos y nombres, una lista de cargas y encargos, que no eran costales. Eran personas, firmas, fechas, destinos. Eso también era guerra. Subió con el niño hasta una oquedad entre rocas donde los arrieros guardaban agua en tiempos de sequía. Ahí, bajo un techo de piedra, le dio un trago pequeño, le limpió la cara con la manga, y le dijo por fin, con una voz que no parecía suya. Te vas a quedar aquí, no te mueves. Si oyes tiros, te tapas los oídos. Si oyes mi silbido, bajas. El niño asintió, tragándose el llanto. Tenía los labios partidos, tenía hambre, pero estaba vivo. Y entonces Tomás miró hacia la misión, allá abajo, con sus muros gruesos y su patio cerrado, y sintió que la urgencia ya no era un veneno, era un reloj. Porque ahora no solo era venganza, era cierre, era terminar lo que Ledesma había empezado. La entrada vieja estaba donde Hilario decía, pero no era una puerta secreta, de cuento. Era una herida en la tierra. Detrás de la misión, pegada a la boca negra de la mina abandonada, había un respiradero tapado con piedras y ramas. Un agujero que olía a humedad, a guano de murciélago, a metal viejo. Tomás metió la mano y sintió el aire frío salir como aliento. Trabajó sin luz. Quitó piedras una por una, sin dejarlas rodar. Se raspó los nudillos. Se clavó una astilla de madera podrida. No se quejó. El dolor era un idioma que ya hablaba. Cuando por fin cupo su hombro, se metió. El túnel era bajo. Tenía que avanzar casi arrastrándose. La tierra le llenó la boca. La camisa se le pegó al sudor. Cada tanto, una gota caía desde arriba, y sonaba como un balazo en su cabeza. ¿Y si lo oían? ¿Y si habían puesto a alguien abajo?
¿Y si el guía del pueblo, el oportunista, había hablado de esto? Tomás se detuvo. Escuchó. Arriba, muy lejos, se oía el crujido de una banca, una tos, el golpe de una bota contra piedra. Nada más. Siguió. El túnel desembocaba en una especie de cuarto de mina, una cámara vieja con vigas carcomidas. Desde ahí, un pasadizo subía hacia la misión. Tomás reconoció el olor: aceite de lámpara, frijol recalentado, pólvora. Estaba debajo del patio. Se quedó quieto un minuto, controlando la respiración. Y en ese minuto, se acordó de la mañana del rancho, del rebozo de luz cayendo, del silencio después de los tiros. Se acordó de la lista que el capitán había leído como si fueran animales. Y se dijo: ahora. Subió los últimos metros como sube un hombre a su propia sentencia. La primera salida era una trampilla vieja, cubierta con costales. Tomás empujó apenas, lo suficiente para ver. 2 centinelas en el patio, espalda con espalda, tratando de no mostrar miedo. Uno mascaba tabaco con la mandíbula temblorosa. El otro tenía un escapulario colgando del cuello, como si la Virgen pudiera detener un cuchillo. Tomás esperó a que el de tabaco se separara un paso para escupir. Salió. No hubo pelea larga. No hubo heroísmo. Hubo un brazo que se cerró sobre una garganta, un cuerpo que se dobló sin aire, un golpe seco contra la tierra. El segundo alcanzó a girar, a abrir la boca, y Tomás ya estaba encima, tapándole el sonido con la mano, hundiendo el filo donde el cuello es blando. Los dejó en el suelo, acomodados como si se hubieran quedado dormidos de cansancio. Porque a veces, el silencio es más cruel que la sangre. Se movió hacia la puerta de la capilla. Adentro, la lámpara seguía colgando. Había 4 hombres más, los últimos. 2 sentados con la carabina entre las piernas, mirando fijo al piso, uno caminando de un lado a otro como animal enjaulado. Y Ledesma. Ledesma estaba junto al altar, con el sombrero puesto incluso bajo techo, revisando un cuaderno. El cuaderno, el registro, los nombres, los pagos, los arreglos con informantes, la lista de los que vendían al pueblo por un saco de harina o por miedo. Tomás sintió una punzada rara. No era odio, era claridad. Si salía de ahí con ese cuaderno, no solo mataba a un hombre, cortaba una red, pisó una tabla, crujió. Los 4 se levantaron como si los jalara un hilo. Uno disparó al aire, por puro reflejo. El balazo reventó un pedazo de yeso, y el polvo cayó como ceniza sobre el altar. «¡Ahí está!», gritó alguien, con una voz que ya era llanto. Ledesma no gritó. Ledesma sonrió, pero no de alegría, de alivio, como si por fin el miedo tuviera forma. «Eras tú», dijo, y sacó su pistola. «El arriero». Tomás no respondió. Levantó la carabina que había tomado afuera. El primer disparo no fue para matar, fue para apagar la lámpara. La misión se quedó a medias en oscuridad, con la luz de la luna entrando por una ventana tapada a medias, sombras moviéndose, respiraciones chocando. En esa penumbra, Tomás era sierra, Ledesma era hombre. Los otros 2 intentaron flanquearlo. Uno tropezó con una banca. Tomás lo vio por el sonido, por el peso del paso, y le metió el filo en el costado cuando pasó cerca. El otro alcanzó a disparar y la bala pegó en piedra, arrancando una chispa que olió a azufre. Tomás sintió el golpe en el brazo, un ardor rápido. No era mortal, pero era real. Ledesma aprovechó. Se lanzó hacia él con la pistola y con un machete corto en la otra mano, como si quisiera terminarlo de una vez, cara a cara, para que el miedo dejara de perseguirlo en sueños. Y ahí, por primera vez, Tomás lo miró de verdad. No vio un monstruo. Vio a un hombre cansado, sucio, con ojeras, con la boca seca. Un hombre que había hecho del terror su oficio porque en la revolución el oficio más rentable era mandar. «¿Dónde está mi mujer?», preguntó Tomás, y su voz salió baja, casi tranquila. Ledesma parpadeó, confundido un segundo. Ese segundo fue todo. «En la tierra», dijo Ledesma, y quiso reír, pero la risa se le atoró. Tomás no se fue encima como toro, se hizo a un lado, dejó que el machete cortara aire. Y cuando Ledesma quedó abierto, Tomás le metió el cuchillo bajo la clavícula, donde el cuerpo no perdona. Ledesma soltó la pistola. Se llevó la mano a la herida como si pudiera tapar lo que ya se estaba yendo. Cayó de rodillas frente al altar, como si al final sí estuviera rezando. Tomás le arrancó el cuaderno de la mano, con cuidado, como quien toma algo frágil.
Ledesma lo miró con ojos vidriosos. ¿Crees que con eso te van a creer? Alcanzó a decir, escupiendo sangre. Aquí nadie cree, a nadie. Tomás no contestó, porque Ledesma tenía razón, y aún así, el cuaderno pesaba como verdad. El último de los hombres intentó huir hacia el patio. Tomás lo dejó correr 2 pasos, luego le disparó una sola vez, y el cuerpo cayó junto a la puerta, como si la misión misma lo hubiera rechazado. El silencio volvió, pero ya no era el silencio del miedo, era el silencio después de una tormenta. Tomás respiró hondo, le temblaban las manos, no de culpa, de cansancio. Miró alrededor, bancas astilladas, manchas oscuras en el piso, el altar convertido en mesa de guerra. Y pensó en lo que esa piedra había visto antes, bautizos, bodas, entierros. Ahora esto. No quiso dejar la misión como santuario de Ledesma, no quiso que alguien llegara después y dijera, aquí se atrincheró un hombre valiente. Buscó con la vista y encontró, junto a la sacristía, las cajas de cartuchos, el aceite, los trapos. Prendió una mecha improvisada con un pedazo de manta empapada. No hizo un incendio grande de película. Hizo un fuego suficiente para que el lugar no pudiera volver a ser fortaleza. Salió por el patio, cojeando apenas, con el cuaderno bajo la camisa. El viento le pegó en la cara y le trajo el olor del humo subiendo. A lo lejos, en la ladera, silbó. Un silbido corto, como los arrieros llaman a las mulas. Y desde las rocas, el niño respondió con otro, tembloroso, pero vivo. Días después, lo que quedó no fue una estatua ni un corrido oficial. Quedó un paquete de papeles. En el archivo de la comandancia del ferrocarril aparece una telegrama con fecha borrosa. Se reporta incendio en Misión Santa Brígida. Se hallan cuerpos. Se recupera cuaderno con nombres de informantes. Población se niega a declarar. Rumor. Un solo hombre. Y luego, otra hoja, escrita con letra de cura, del padre Anselmo, el que todavía decía misa en pueblos donde nadie tenía pan. Yo vi al muchacho, yo vi el hilo rojo, y vi al hombre que lo traía de la mano. No pidió recompensa, no pidió perdón, solo preguntó por agua. ¿Y el guía del pueblo? El oportunista de camisa clara. En el cuaderno de Ledesma estaba su nombre, con pagos, con fechas, con una nota. Sabe entradas, útil. Cuando el pueblo lo supo, no hubo juicio largo, no hubo discursos. En esos años, la justicia era una cuerda y una decisión colectiva. Pero Tomás no se quedó a mirar, porque la revolución no premia a los que hacen lo correcto. La revolución solo sigue, como tren que no se detiene aunque grites desde el andén. Tomás llevó al niño lejos de las vías, lejos de las estaciones, hacia la sierra donde el agua se esconde y los caminos no tienen nombre. Algunos dicen que se fue hacia Durango, otros, que cruzó hacia Chihuahua y se perdió entre gavillas que nunca supieron quién era. En los papeles, su nombre aparece mal escrito, como si nadie hubiera querido fijarlo. Tomás, Tomé, arriero desconocido. Y sin embargo, en el norte todavía lo dicen en voz baja, cuando el viento pega en las puertas, y alguien recuerda a los que no volvieron, que la sierra guarda los pasos de quien ya no tenía nada que perder, y que, algunas noches, cuando una lámpara parpadea en una capilla abandonada, uno se pregunta lo mismo que se preguntaron los hombres de Ledesma antes de morir. Si el miedo puede encerrarse con muros, o si siempre encuentra un camino por debajo.